Les saludo, espero que estén muy bien ustedes y les ofrecemos una nueva reflexión de gentiles a cristianos. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los inicios de la iglesia de Cristo tuvieron mucho trabajo para los apóstoles. Ya no estaban físicamente el Señor y la gente que se convertía llegaba con diferentes problemas mentales y físicos. Pedro y los demás compañeros del Señor habían visto los maravillosos hechos milagrosos que también los mismos apóstoles pudieron hacer en Jerusalén después de la partida de Él. Sin embargo, el mayor de los problemas fue el ingreso de personas que no eran judías, personas de otras regiones, incluso romanos, que se entregaban al Señor con los anhelos de ser incluidos en igualdad con la hermandad. Mucha gente que conocía a Jesús durante su estadía física perseveraba y se unía a los apóstoles, pero la llegada de los que no eran judíos comenzó a dar problemas. No fue fácil. Los que no eran judíos crecían en número y notaban una gran diferencia con las formalidades que se vivían dentro de la naciente iglesia. Varios de ellos se consagraban sirviendo con fidelidad y valioso testimonio. Se les llamaba gentiles a los creyentes de otras nacionalidades, haciendo una diferencia muy ancha que los discriminaba. Pero estos ansiaban estar a la par con los hermanos judíos en la iglesia. El apóstol Pablo fue un extraordinario misionero que arriesgaba su vida en todo lugar, luchando para enseñar la doctrina de Jesucristo en el Asia Menor, en regiones europeas y del norte africano. Fueron surgiendo hermanos que no eran judíos con la gracia de guiar y enseñar a nuevos conversos. Hubo casos de congregaciones que no tenían un maestro de nacionalidad judía y se preparaba un gran número de gentiles que resultaron ser buenos maestros de la palabra. Aún así, las diferencias se mantenían de parte de los cristianos judíos que exigían a los gentiles que se circuncidaran. El sobrenombre de incircuncisos se establecía, y los del judaísmo insistían que deberían circuncidarse desde el momento que se bautizaran. La rotura de prepucios tenía que ser obligada, y esta ceremonia judía les daba oportunidad para tomar parte como siervos de Jesucristo, igualándose con los judíos sus capacidades eclesiásticas. Antes de la resurrección del Señor, los gentiles eran considerados muertos espirituales, despreciados, con taras muy tristes como esta. Primero, estaban sin Cristo. Segundo, estaban separados de Israel. Tercero, no tenían la promesa divina. Cuarto, estaban sin esperanza. Y cinco, no tenían a Dios en el mundo. Estas 5 situaciones las están viviendo todos los que todavía no entregan sus vidas al Señor, sin que se les llame incircuncisos o muertos espirituales en estos tiempos. Están precisamente en esa misma lamentable condición. El apóstol Pablo fue el líder de la verdadera unidad del pueblo cristiano, y junto a Bernabé y otros de los siervos judíos y no judíos, hicieron entender a Pedro y demás apóstoles de la iglesia cristiana no era una exclusividad del judaísmo. La impronta bendita de Jesucristo no clasificaba nacionalidades mayores a los demás. Y en su carta a los Gálatas, Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni tampoco la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. No es una operación quirúrgica la que Dios ha determinado para la excelencia espiritual. El plan de salvar vidas para Cristo es tan sencillo como maravilloso. Es obra de Dios. El texto que hay que leer en el Nuevo Testamento es poderosa manifestación de la salvación eterna. Comparto eso en Efesios 2, 11 y 12. Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados a la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Veamos esto en nuestra propia realidad.
lo que éramos antes de entregarnos a la salvación misericordiosa de Dios. ¿Quiénes éramos cuando estábamos sin Cristo? Estábamos lejos de Dios, ajenos a la promesa que Cristo nos da. No teníamos esperanza espiritual. No sabíamos de Dios en el mundo. No era esa su vida antes que usted se entregara a Cristo. Yo estuve así, sin saber la verdad de Dios en el mundo, creyendo cualquier cosa. Usted se arrepintió de sus pecados, le rogó al Señor sinceramente que lo perdone. Venga Jesús como único Señor y Salvador de su alma, para que asegure su futuro eterno en el reino de los cielos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, dice Efesios 2:8. El Señor les bendiga.